Capítulo 1. Introducción. He trabajado como guardabosques para el Bosque Nacional Corvine durante 11 años y en ese tiempo he sacado a 2 excursionistas perdidos de los salientes de varios acantilados. He entablado una pierna rota a 4 millas del sendero más cercano y una vez logré convencer a un viudo desconsolado para que bajara de una cresta a la que había ido a morir en silencio entre los árboles que su esposa tanto había amado. Pensaba que había visto todo el abanico de lo que estas montañas podían hacerle a una persona. Me equivocaba, pero tardé mucho tiempo en admitirlo, porque admitirlo significaba aceptar algo contra lo que toda mi mente racional se rebelaba. Mi nombre es Callum Reyes, y la estación que dirijo se encuentra al borde de 80,000 acres de bosque antiguo en el noroeste del Pacífico. Un océano verde de abetos de Douglas y tsugas, que se traga el sonido de la misma manera que los océanos reales se tragan la luz. Amo este trabajo de esa forma silenciosa y poco glamorosa en la que amas algo que te lo pide todo y te devuelve lo justo para que sigas regresando. Patrullas largas y solitarias. La estática de la radio como única compañía. El olor particular a corteza mojada y savia de pino que se mete tanto en tu ropa que dejas de notarlo. El bosque siempre ha tenido su cuota de personas desaparecidas. Viene con el territorio 80,000 acres de terreno escarpado, clima impredecible y desfiladeros que no aparecen hasta que estás a 3 pies del borde. Los equipos de búsqueda y rescate entrenan para ello. Yo personalmente había trabajado en 11 operaciones de búsqueda a lo largo de los años, la mayoría resueltas, unas pocas no. Pero aquel octubre algo cambió en la naturaleza de las desapariciones. Comenzó con una excursionista llamada Priya Ramanathan de 31 AOS, una mochilera experimentada que se había registrado en mi estación la mañana en que partió hacia el Widmark Loop, un sendero de 11 millas bien señalizado y lo suficientemente popular como para que yo pudiera recorrerlo prácticamente a ciegas. Estaba alegre, preparada, llevaba un localizador por satélite y me dijo que regresaría a las 4. La recuerdo específicamente porque me preguntó por un tramo concreto del sendero, cerca del marcador de la milla 7, queriendo saber si el cruce del arroyo Ali era seguro en esta época del año. La milla 7 está bien, le dije. Un poco resbaladiza en las rocas, pero nada que no puedas manejar. Qué bueno, dijo ella sonriendo mientras se ajustaba la mochila más arriba. Ese es el lugar del que todo el mundo habla, de todos modos. Quiero verlo por mí misma. No le pregunté a qué se refería con eso. Ojalá lo hubiera hecho. No regresó para registrarse a las 4. A las 6, con la luz volviéndose gris y la temperatura bajando a esa velocidad tan rápida que tienen estas montañas, una vez que el sol cae detrás de la cumbre, registre su retraso e inicie la cadena de avisos. A la mañana siguiente, teníamos a 6 personas peinando ese circuito de 11 millas, perros incluidos, y no encontramos nada. Ni una sola huella más allá del marcador de la milla 6. Ni una botella de agua tirada, ni una rama rota, ni un solo hilo enganchado en la maleza. El sendero simplemente dejó de producir cualquier evidencia de ella casi exactamente en el punto por el que me había preguntado. La coordinadora de búsqueda y rescate, Delphine Ashcombe, que había trabajado en estas montañas el doble de tiempo que yo, se paró frente a ese marcador con las manos en las caderas, estudiando el sendero vacío que se extendía por delante como si éste fuera a confesar algo si lo miraba con suficiente fijeza. No me gusta este tramo, dijo, tan bajo que casi me lo pierdo por el sonido del viento moviéndose entre las copas de los árboles por encima de nosotros. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se había vuelto extraña, cautelosa,
como si estuviera abriéndose paso sobre algo en lo que no confiaba del todo. No, y es la primera vez. Este marcador exacto. Llevo mucho tiempo haciendo esto, Callum, y he notado un patrón que nunca le he contado a nadie porque suena como una locura en voz alta. Esa fue la primera vez que lo sentí. Una pequeña y fría semilla de extrañeza plantándose en algún lugar detrás de mis costillas. La sensación de haber cruzado, sin notar el umbral, hacia algo considerablemente más grande que una excursionista extraviada. Capítulo 2. Sucesos extraños. La desaparición de Priya debería haber sido toda la historia. En lugar de eso, fue solo el principio, y los días siguientes se desarrollaron de una manera que tenía menos sentido cuanto más la examinaba. 3 días después de que se suspendiera la búsqueda, saqué los viejos registros de incidentes de la estación, revisando décadas de papeleo guardado en cajas de cartón en la habitación trasera, buscando cualquier cosa que se pareciera al patrón de Delfín. Lo que encontré hizo que se me helaran las manos contra el papel viejo y quebradizo. El marcador de la milla 7 en el Widmark Loop ya se había tragado a gente antes. No constantemente. Pasaban años sin que ocurriera nada. Pero los incidentes estaban ahí si sabías buscarlos. Enterrados en viejos expedientes bajo un lenguaje vago como el sujeto no regresó y búsqueda interrumpida, pistas insuficientes. 1987, 1996, 2004, 2011. Siempre alguien experimentado, siempre alguien que había preguntado específicamente por ese tramo de sendero de antemano, siempre desapareciendo entre los marcadores 6 y 7 sin dejar rastro alguno. Lo que me perturbó más que el patrón en sí fue lo que ocurrió cuando intenté sacar fotografías de los casos más antiguos. Los expedientes físicos estaban intactos. El papeleo era legible, pero cada fotografía enganchada a esos informes específicos se había degradado de una forma que no tenía sentido. No descolorida como se decolora el carrete viejo de forma natural, sino borrosa en los bordes de una manera extraña y deliberada, como si algo hubiera sido difuminado fuera del encuadre después de tomarse la foto. Podía distinguir los árboles, podía distinguir el sendero, pero allí donde debería haber estado una persona en cada foto, solo había una mancha suave y amorfa, como si la propia cámara se hubiera negado a registrarlos. Se lo mencioné a Delfín mientras tomábamos un café en la estación a la mañana siguiente, deslizando una de las fotografías antiguas sobre la mesa hacia ella. La miró durante un largo momento y la dejó de lado sin llegar a levantarla. También he visto eso antes, dijo. Solía pensar que era solo el papel fotográfico viejo, productos químicos defectuosos o lo que fuera. Ya no pienso eso. ¿Qué piensas ahora? Tampoco respondió a eso. En su lugar me dijo algo que me erizó el vello de los brazos, que 18 meses después de la desaparición de Priya se cumpliría exactamente el aniversario de la anterior, un excursionista solitario llamado Grant Oyalaran, y que si el patrón se mantenía, las montañas no habían terminado ni de lejos. Empecé a notar cosas pequeñas después de esa conversación. El tipo de cosas que un mes antes habría descartado como simples rarezas del bosque. Mis cámaras de rastreo cerca del marcador de la milla 7 no paraban de fallar, produciendo grabaciones con extraños saltos en el registro de tiempo. Faltaban horas en el registro sin que hubiera ningún hueco correspondiente en la tarjeta de memoria física, como si el propio tiempo hubiera sido editado y extirpado de ese tramo de bosque. Recorría esa sección en mis patrullas y sentía una presión en los oídos, sutil pero persistente, como si la propia atmósfera se espesara a medida que me acercaba al cruce del arroyo. Y luego estuvo el día en que encontré la botella de agua de Priya.
Estaba sentada en medio del sendero, en el marcador de la milla 6:30, en un punto por el que los equipos de búsqueda habían pasado una docena de veces durante los 3 días que duró el rastreo. Llena hasta arriba, con el tapón enroscado con fuerza, sin una sola mota de suciedad a pesar de los 3 días de lluvia. La recogí con manos temblorosas y me quedé allí, en el silencio húmedo y goteante del bosque, sintiendo un vigilado por algo que no lograba localizar en ninguna dirección por más que me girara para comprobarlo. Esa noche, de vuelta en la estación, busqué su nombre en la base de datos de personas desaparecidas por pura costumbre. Cruzando datos para el papeleo, su ficha había cambiado. No de forma drástica, solo se habían movido pequeños detalles. Su ciudad natal figuraba de forma diferente a como recordaba haberla registrado, y el nombre de su contacto de emergencia estaba sutilmente alterado. Saqué mi propio formulario de ingreso original para comparar, y descubrí que este también enumeraba ahora los detalles que acababa de ver en la base de datos, coincidiendo exactamente, como si mi memoria de haberlo escrito la primera vez hubiera estado simplemente equivocada todo el tiempo. Me quedé allí sentado mirando la pantalla durante mucho tiempo, sintiendo que algo se agrietaba bajo mi comprensión de lo que era sólido y confiable en el mundo. Capítulo 3. La oscuridad crece. Regrese al comentario original de Delfín. No me gusta este tramo, y presioné más de lo que probablemente debería haber hecho, presentándome en su cabaña en mi día libre con una botella de bourbon y una pila de expedientes viejos bajo el brazo. Me dejó entrar sin mostrar mucha sorpresa, como si hubiera estado esperando esta conversación tarde o temprano, y nos sirvió un trago a cada uno antes de empezar a hablar. Mi abuela trabajó en estas montañas como vigilante de incendios allá por los años 50, dijo, mirando fijamente a su vaso en lugar de a mí. Solía contar una historia sobre el marcador de la milla 7, mucho antes de que se llamara así, cuando el sendero ni siquiera tenía marcadores oficiales. Decía que había un tramo de bosque que no quería visitantes. Decía que tenía formas de asegurarse de que las personas que notaban demasiado, que se hacían demasiadas preguntas, no siguieran notándolo por mucho tiempo. ¿Formas como cuáles? Nunca lo dijo exactamente, pero una vez me dijo que el bosque no mata a la gente de la manera en que uno pensaría. No lo necesita, simplemente. La mano de Delfín hizo un pequeño gesto de impotencia en el aire, buscando una palabra que no existía del todo. Los edita para borrarlos. Se los lleva a alguna parte, y luego viaja hacia atrás en el tiempo y se lleva también el recuerdo de ellos, un poco cada vez, hasta que finalmente no queda nadie que recuerde del todo que existieron. Por eso, los expedientes de los casos se sienten tan vacíos. Por eso, las fotografías no perduran. El bosque no solo está borrando a la persona hacia el futuro, la está borrando hacia el pasado también. Quise reírme de aquello. Quise con todas mis fuerzas descartarlo como el cuento folclórico de una anciana transmitido a través de la memoria teñida de dolor de su nieta. Pero estaba sentado Ali con una botella de agua en una bolsa de pruebas que había aparecido de la nada tras 3 días de búsqueda, y un expediente cuyos detalles se habían reescrito delante de mí. Y no pude esbozar la risa por más que la busqué. Alguien ha entrado alguna vez a buscar, específicamente, a propósito, no buscando a una persona desaparecida, sino buscando lo que sea que esté haciendo esto. El rostro de Delfín se quedó muy rígido. Mi abuela lo hizo, 1961. Caminó más allá del marcador al anochecer, sola, en contra de cada consejo que le dieron, porque decía que necesitaba verlo por sí misma. Hizo una larga pausa, mientras el fuego chisporroteaba suavemente en el hogar a nuestro lado. Regresó 4 días después, físicamente bien,
pero no pudo recordar el nombre de su propia hija durante casi una semana después de aquello. No paraba de llamarla por otro nombre, un nombre que ninguno de nosotros reconocía, como si estuviera recordando al hijo de otra persona en lugar de a la suya. Al final lo recuperó, en su mayor parte, pero nunca volvió a ser la misma después de eso, y jamás volvió a acercarse a ese sendero mientras vivió. Conduje a casa esa noche con la radio apagada, incapaz de soportar el sonido de otra voz humana. Observando CMO, la línea de árboles pasaba en la oscuridad a ambos lados de la carretera como una respiración contenida que esperaba ser liberada. 2 días más tarde me encontré con una mujer en la tienda de ramos generales, una cliente habitual muy amable llamada Josephine, a la que yo había ayudado a rescatar a un perro atrapado la primavera anterior, y cuando la saludé y le pregunté si Emo había estado, me miró con una confusión educada y vacía. «Lo siento», dijo, «¿nos conocemos?». Me quedé allí quieto en el pasillo de los cereales, sintiendo que el suelo se inclinaba ligeramente bajo mis pies, viendo CMO, alguien que una vez me había dado las gracias con lágrimas reales, en los ojos miraba mi rostro, como si perteneciera a un total extraño. Capítulo 4. Terror. A partir de allí dejé de dormir bien. Cada conversación empezó a cargar con un zumbido bajo de estática cargado de pavor. Cada rostro familiar era un signo de interrogación en el que no podía confiar del todo. Me descubrí revisando las fotografías antiguas de mi teléfono de manera obsesiva, comparándolas con mi memoria, aterrorizado de encontrar espacios borrosos allí donde debería haber personas. Regresé al marcador de la milla 7 3 veces más esa semana, en contra de cada regla del trabajo, en contra de los mensajes cada vez más preocupados de Delfín que me decían que me mantuviera alejado de ese tramo hasta que entendiéramos más. Me decía a mí mismo que estaba reuniendo pruebas. La verdad se parecía más a una compulsión, una atracción que no podía explicar del todo ni a mí mismo, la misma extrañeza magnética que debió de empujar a Priya a preguntar por ese cruce exacto del arroyo antes de desvanecerse en él. En la tercera visita, al anochecer, con la luz vaciándose del bosque en lentos grados grises, escuché mi nombre siendo llamado desde algún lugar más allá del marcador. No gritado, hablado, en tono de conversación, con una voz que me costó un horrorizado momento a identificar. Mi propia voz, clamando mi propio nombre, desde algún lugar entre los árboles delante de mí, en un tono que yo mismo usaría si me saludara inesperadamente en el sendero. Me congelé por completo. Cada vello de mi cuerpo se erizó a la vez. El haz de mi linterna temblaba mientras lo pasaba por el sotobosque y no encontraba nada. Ningún movimiento, ninguna silueta. Solo árboles y sombras y el sonido bajo y húmedo del arroyo corriendo en algún lugar fuera de la vista. «Hola». Mi voz real salió agrietada y pequeña. El bosque respondió con un silencio tan total que se sintió deliberado. Una respiración contenida que esperaba a ver qué haría yo a continuación. Me giré para marcharme. Cada instinto racional me gritaba que saliera de ese sendero antes de que oscureciera por completo. Y fue entonces cuando vi la cámara de rastreo que había instalado la semana anterior, montada en el tronco de una tsuga a la altura del pecho, con su pequeña luz roja de grabación parpadeando fijamente en la penumbra. Saqué la tarjeta de memoria esa noche en la estación. Me temblaban tanto las manos que se me cayó 2 veces antes de lograr meterla en el lector. La grabación mostraba 6 días de actividad forestal ordinaria. Ciervos, un zorro, el viento moviendo el sotobosque y luego
A las 6:47 de esa misma tarde me mostraba a mí, de pie exactamente donde había estado parado, con la linterna levantada, llamando hacia la oscuridad, excepto que la grabación mostraba a un segundo yo de pie a 8 pies detrás de mi propia posición, en silencio, mirando, con el rostro girado ligeramente en dirección opuesta a la cámara en un ángulo que hizo que se me revolviera el estómago. Miré ese clip unas veces antes de obligarme a parar. A la mañana siguiente, Delphine llamó a la estación en un estado en el que nunca la había escuchado antes, con la voz tensa y fina por un pánico apenas controlado. Me dijo un nombre que no reconocí al principio, Grant Oyelaran, y me costó 3 segundos enteros de confuso silencio antes de que el recuerdo saliera a la superficie, brumoso y lejano, como algo sobre lo que hubiera leído en lugar de algo que hubiera vivido. Él fue el anterior a Priya, dijo ella, hace 18 meses. Te hablé de Callum, hablamos del aniversario la semana pasada. No tenía ningún recuerdo de esa conversación, ninguno. Un espacio en blanco se asentaba exactamente donde debería haber estado el recuerdo, liso y continuo, sin bordes irregulares que indicaran que algo hubiera sido extirpado jamás. «¿Te está pasando algo?», dijo Delphine, con la voz cayendo a algo cercano al terror. «Tienes que dejar la estación. Esta misma noche. Lo digo en serio». Le dije que lo haría. No lo decía en serio ni mientras lo pronunciaba, y una pequeña y fría parte de mi sospecha que ella también lo sabía. Capítulo 5. La verdad. Regresé a los viejos diarios de mi abuela esa noche. No la abuela de Delphine, la mía. Una mujer que se había establecido cerca del borde de este mismo bosque allá por la década de 1940. Y que guardaba diarios detallados que habían pasado a mis manos en una caja que nunca había revisado del todo. No sé qué me hizo pensar en buscar allí. Desesperación, tal vez, o la misma atracción que me había llevado de vuelta al marcador de la milla 3 veces en contra de mi propio sentido común. Encontré una entrada de 1948 que me cortó la respiración por completo. Escribía sobre un claro profundo en estos bosques, un lugar que las tribus locales aparentemente habían advertido a los primeros colonos que evitaran. Un lugar donde, según lo que le habían contado, el límite entre lo que existe y lo que se recuerda se volvía lo suficientemente delgado como para rasgarse. Escribió que el bosque allí no quitaba la vida de la forma en que lo hacían los depredadores o los accidentes. Quitaba la continuidad, se introducía en una persona y tiraba de los hilos que la conectaban con todos los que la conocían, un hilo a la vez, hasta que la persona simplemente se deshilachaba del tejido de cada vida que había tocado. Escribió con una letra que se volvía cada vez más temblorosa en las páginas finales, sobre un esposo que aparentemente había tenido antes de mi abuelo, un hombre llamado Thaddeus, casados en 1946, desaparecido cerca de ese mismo claro en el otoño de 1947. Escribió su nombre una y otra vez en los márgenes, como si tuviera miedo de olvidarlo incluso mientras lo escribía, como si el olvido ya estuviera ocurriendo activamente incluso mientras luchaba contra él con tinta y papel. La última entrada, fechada apenas unas semanas antes de que aparentemente se casara con mi abuelo real, decía simplemente: «Ya no puedo recordar su rostro. Sé que amé a alguien antes de esto. Sé que hubo una boda. Pero cuando intento imaginarlo de pie en el umbral, solo hay un espacio vacío donde debería estar EHL, y soy la única que siquiera recuerda que se suponía que debía haber alguien ahí». Me quedé sentado en mi cocina a las 2 o de la mañana con ese diario abierto delante de mí, y comprendí, con un horror que se me instaló en los huesos como agua helada, exactamente qué le había estado ocurriendo a esta tierra durante al menos 80 años,
probablemente mucho más, disfrazado con el lenguaje de cada generación para cosas que de otro modo no podían explicar. La abuela de Delphine lo había vislumbrado y apenas había escapado con la memoria intacta. Mi propia abuela le había perdido un esposo de forma tan completa que incluso ella, la persona que más debería haberlo recordado, ya no podía imaginar su rostro. And now it had noticed me. Había comenzado ya, tal vez, el lento trabajo de deshilacharme de todos los que conocían mi nombre, empezando por algo pequeño, la mirada en blanco de una extraña en el pasillo de una tienda. Una conversación con Delphine que no había dejado ninguna huella. Una segunda versión de mí mismo parada en silencio entre los árboles, observando, esperando, ya a medio camino de reemplazar al original. Comprendí finalmente por qué Priya había preguntado por aquel cruce de arroyo, con una curiosidad tan específica y entusiasta. Me pregunté, con un pavor que no alcanzaba a nombrar del todo, si algo en estos bosques ya llevaba semanas llamándola antes de que pusiera un pie en el sendero, usando una voz en la que confiaba, usando palabras que sentía como sus propios pensamientos, arrastrándola firmemente hacia el marcador de la milla 7 de la misma forma paciente, en la que ahora parecía estar arrastrándome a mí. Capítulo 6. Pesadilla final. Conduce hacia el marcador de la milla 7 una última vez antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque una parte de mí que ya no estaba por completo bajo mi propio control había decidido que la pregunta necesitaba respuesta, y yo había dejado de ser capaz de distinguir dónde terminaba mi propia voluntad y dónde empezaba la atracción del bosque. El cruce del arroyo se veía exactamente como siempre, en la penumbra gris previa a la luz, el agua moviéndose fría y clara sobre piedras lisas, las chugas erguidas de cerca, y en silencio en ambas orillas, la niebla enroscándose baja a ras de suelo como algo que respira. Me paré frente al marcador con la linterna apagada, dejando que mis ojos se adaptaran, sintiendo esa misma densidad de presión en los oídos que Delphine había descrito semanas atrás, y llamé hacia los árboles, con mi voz sonando extraña y pequeña contra todo ese silencio. Sé lo que eres. Nada respondió al principio. Luego, desde la niebla de enfrente, una silueta se resolvió lentamente a partir del gris, no amenazante exactamente, no monstruosa en ninguna forma que yo pudiera señalar y nombrar, sino simplemente errónea, una silueta que se mantenía erguida como una persona mientras se movía como algo considerablemente más antiguo que el concepto mismo de los cuerpos. Cuando habló, usó mi propia voz de nuevo, gentil, casi amable. «Ya lo entiendes», dijo. «Eso es raro. La mayoría de la gente solo siente la atracción y la sigue sin preguntar por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Qué obtienes de ello?» «La continuidad pesa mucho», dijo, y por un momento algo en su tono sonó casi cansado, casi comprensivo. Todos esos hilos que conectan a cada persona con cada una de las demás personas que alguna vez la amaron, la recordaron, la esperaron. Es un peso. Yo solo lo hago más ligero, un poco cada vez. Al final, nadie nota siquiera lo que falta. Esa es la piedad de esto. Eso no es piedad. Eso es borrar. A todo el mundo lo borran eventualmente, dijo dando un paso más cerca, y sentí que aquella atracción de imán
se afilaba en algo más cercano a la gravedad, más cercano a lo inevitable. Yo solo hago que ocurra un poco antes y un poco más por completo, para los que deambulan lo suficientemente cerca como para notar que yo los noto a ellos también. No recuerdo haber tomado la decisión de correr, solo recuerdo el bosque inclinándose de lado a mi alrededor, las ramas rasgando mi chaqueta, mi propia respiración agitada sonando fuerte en mis oídos, mientras luchaba por descender por el sendero hacia mi camioneta. La presión en mi cráneo aumentaba con cada paso, como algo que intentara meter la mano dentro y empezar a arrancar hilos sueltos ahí mismo. Logré salir. Subí a mi camioneta con las manos temblándome tanto que apenas podía girar la llave, y conduje directo a la cabaña de Delfín, mientras el sol finalmente rompía gris y reacio sobre la cumbre. Abrió la puerta en bata, con el pelo alborotado por el sueño, y me miró allí de pie en su porche con una expresión de confusión educada y cuidadosa que reconocí al instante. Una expresión que hizo que se me cayera el estómago a través de los tablones del suelo bajo mis pies. ¿Puedo ayudarte?, dijo ella. ¿Estás perdido? Delfín, soy Callum. Lo siento, dijo amablemente, de la forma en que le hablarías a un extraño que hubiera entrado en tu propiedad por error. No creo conocer ese nombre. Estoy escribiendo esto ahora, rápido, en la oficina trasera de una estación que todavía tiene mi nombre en la lista de turnos, aunque he notado que esa lista se vuelve más difícil de leer cada vez que la miro. Las letras de mi propio nombre se emborronan suavemente en los bordes como una fotografía vieja que se ha dejado demasiado tiempo a la luz. No sé cuánto tiempo me queda antes de que lo que sea que esté ocurriendo termine lo que empezó en aquel cruce de arroyo hace 3 semanas. Si estás leyendo esto y de alguna manera todavía recuerdas quién soy, necesito que entiendas una cosa antes de que eso también deje de ser posible. No solo se te lleva a ti, se lleva el espacio donde solías estar y es muy paciente y ya es muy bueno usando mi voz.